Había una noche en la que el silencio pesaba más que el ruido de la ciudad. Era una de esas noches frías, con un cielo cubierto de nubes oscuras y una lluvia fina que golpeaba los vidrios como si el cielo estuviera llorando junto a las almas cansadas del mundo. En un pequeño apartamento del centro de la ciudad, Andrés Morales, un detective con más de 20 años de servicio, se servía un trago mientras observaba su reflejo en la ventana. Lo que veía no era un hombre fuerte ni respetado, era un hombre vacío, envejecido por dentro, perseguido por sus propios fantasmas. Durante décadas, Andrés había creído ser un defensor de la justicia. Sin embargo, con el tiempo, la corrupción, las presiones y el cansancio habían comenzado a desgastar su alma. El uniforme todavía colgaba en la pared, limpio, planchado, con su placa brillante, pero el corazón que lo había llevado con orgullo ya no era el mismo. Esa tarde, un caso se había cerrado. Un robo a una joyería que había causado revuelo en los noticieros locales. La policía necesitaba un culpable, alguien a quien culpar para calmar a la prensa, al público y a los superiores. Y Andrés, cansado, presionado por sus jefes y cegado por la ambición de un ascenso, fabricó pruebas falsas. Las colocó cuidadosamente, con la precisión de un profesional que ya había hecho ese tipo de cosas antes. Sabía que aquel joven, Samuel, un hombre humilde que trabajaba como carpintero, era inocente. Pero en ese momento, la verdad le importó menos que su reputación. Samuel fue arrestado en su pequeño taller, frente a su esposa y su hijo de 7 años. Mientras lo esposaban, no gritó ni maldijo. Solo levantó los ojos al cielo y murmuró una frase que Andrés no olvidaría jamás. Dios sabe la verdad, y algún día la mostrará. Esas palabras se clavaron como un puñal en el corazón del detective. Durante el juicio, cuando Samuel fue condenado injustamente, Andrés no fue capaz de mirarlo a los ojos. Afuera, todos lo felicitaban. Buen trabajo, Morales. Eres el mejor. Pero dentro de él, una voz comenzó a gritar. Una voz que no se podía callar. Era su conciencia. Era Dios. Esa noche, después de recibir la llamada que confirmaba su ascenso, Andrés regresó a casa con un sentimiento que nunca antes había sentido. Culpa verdadera. El reloj marcaba las 11:30. En el televisor, las noticias repetían el caso una y otra vez, mostrando su rostro como el héroe del día. Pero en su mente, solo aparecía el rostro de Samuel detrás de las rejas, sosteniendo una pequeña Biblia que su esposa le había entregado en el tribunal. Cada vez que parpadeaba, veía sus ojos llenos de tristeza, pero también de fe. Intentó beber para olvidar. Intentó dormir. Pero el peso del silencio se volvió insoportable. El tic-tac del reloj parecía una cuenta regresiva hacia algo que no podía entender. El viento soplaba con fuerza, la lluvia aumentaba, y de repente, un trueno estremeció la habitación. Fue entonces cuando escuchó 3 golpes secos en la puerta. Golpes firmes. Golpes que parecían venir del alma misma. Andrés se levantó, confundido. Miró hacia el pasillo oscuro y preguntó: ¿Quién es? Silencio. Solo el sonido del viento y el agua cayendo sobre el techo. Se acercó lentamente, sintiendo como el aire se volvía más denso, más pesado. Cada paso resonaba en el suelo como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cuando finalmente abrió la puerta, no había nadie. Solo una Biblia empapada por la lluvia, abierta sobre el felpudo, iluminada por el tenue reflejo de un relámpago. Andrés se agachó, la tomó entre sus manos, y leyó las palabras marcadas por el agua. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan, capítulo 8, versículo 32. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sin entender por qué. Era como si esas palabras hubieran sido escritas solo para él, en ese momento, en esa noche. De repente, un viento cálido entró por la puerta abierta, secando el aire frío del apartamento. El reloj se detuvo. El ruido de la lluvia desapareció. Y por un instante, Andrés sintió una presencia. No podía verla, pero podía sentirla. Una paz profunda, una ternura desconocida, una voz silenciosa que no necesitaba palabras para hablarle. En su mente, una frase resonó clara como un susurro. Andrés, abre tu corazón. No busco castigarte, busco salvarte. El detective cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba. Comenzó a llorar de una manera que nunca antes había llorado, no por miedo, sino por arrepentimiento. Recordó cada mentira, cada prueba fabricada, cada inocente que había sufrido por su silencio. Todo su pasado pasó frente a sus ojos como una película. Pero entre cada escena de culpa y dolor, una luz dorada comenzaba a brillar.
Era la luz del perdón. Era Jesús, tocando su puerta. Mientras sostenía la Biblia contra su pecho, Andrés susurró con voz entrecortada: «Señor, si de verdad eres tú, enséñame cómo reparar el daño que he hecho». La respuesta no fue un milagro visible, ni una voz fuerte desde el cielo. Fue algo mucho más profundo, una paz que sobrepasaba todo entendimiento, la misma que solo sienten quienes deciden rendirse por completo al amor de Cristo. Desde ese instante, Andrés Morales comprendió que la verdadera justicia no se encontraba en los tribunales humanos, sino en el perdón divino. Y que aquella noche no había sido una casualidad. Esa noche fue una visita celestial. Porque cuando Jesús toca tu puerta, nada vuelve a ser igual. El detective y su oscuridad interna. El amanecer llegó gris, sin colores. Las calles de la ciudad aún estaban húmedas por la lluvia de la noche anterior, y un silencio pesado cubría el ambiente. Dentro de su apartamento, Andrés Morales se despertó sobresaltado. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana, pero él sentía como si no hubiera dormido ni un segundo. Sus ojos estaban hinchados, su respiración era irregular, y su mente, un laberinto de pensamientos que no encontraba salida. La Biblia seguía sobre la mesa, abierta exactamente en el mismo versículo que había leído la noche anterior. Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Andrés pasó los dedos sobre las letras, tratando de entender lo que había ocurrido. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación provocada por el cansancio? Pero el libro estaba allí, húmedo, con las páginas arrugadas por la lluvia. No, no podía haberlo imaginado. Se sirvió un café amargo, el mismo que tomaba todas las mañanas antes de ir a la comisaría. Pero esta vez, el sabor era diferente. No era el café, era él. Algo dentro de su alma se había roto, y aunque intentaba ignorarlo, sabía que su conciencia había despertado. Mientras se vestía con el uniforme, miró su reflejo en el espejo del pasillo. Lo que vio lo estremeció. Bajo los galones dorados y la insignia brillante, no había un héroe, sino un hombre que se había traicionado a sí mismo. Recordó cada caso en el que había manipulado pequeños detalles para favorecer a quien tenía poder, cada silencio que había guardado por miedo a perder su puesto. Y sobre todo, recordó a Samuel. Su mirada serena, sus palabras llenas de fe, su esposa llorando en la sala del tribunal. Nada de eso se borraba. Esa mañana, cuando llegó a la comisaría, todos lo saludaron con respeto. «Buenos días, inspector Morales. Excelente trabajo con el caso del joyero». Sonrió por cortesía, pero dentro de sí sentía una punzada que casi lo doblaba por la mitad. El sonido de las teclas, las conversaciones, los teléfonos, todo parecía lejano, como si estuviera dentro de una burbuja. El mundo seguía girando, pero él ya no formaba parte de él. Mientras revisaba algunos informes, una carpeta cayó al suelo. Era el expediente del caso de Samuel. Las fotografías del juicio, la evidencia falsificada, la firma de Andrés en el informe final. Cada página era una acusación muda contra su propia alma. Cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en su carrera, no pudo seguir fingiendo. En ese momento, su compañero de toda la vida, el sargento Luis Herrera, se le acercó y notó su rostro pálido. «¿Estás bien, Andrés?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Sí, sí, solo no dormí bien», mintió él, evitando mirarlo a los ojos. Luis le dio una palmada en el hombro y sonrió. «Tranquilo, amigo. A veces el trabajo nos pasa factura. Pero hiciste lo correcto. Ese muchacho tenía mala pinta desde el principio». Las palabras «hiciste lo correcto» retumbaron en la mente de Andrés como una burla del destino. Él sabía la verdad. Y cada vez que alguien lo felicitaba, sentía como si clavos ardientes se clavaran más profundamente en su corazón. Esa tarde, al regresar a su casa, el cansancio se transformó en desesperación. Intentó distraerse leyendo el periódico, pero el nombre de Samuel apareció en una nota pequeña. El carpintero Samuel Rivas fue trasladado al penal de San Antonio, condenado a 15 años de prisión. Las manos de Andrés comenzaron a temblar. Dejó caer el periódico. Sintió un nudo en la garganta. Su corazón latía con fuerza, pero no era por miedo. Era culpa, pura y pesada culpa. Esa noche, el apartamento se llenó de sombras. Las luces titilaban, el viento golpeaba las ventanas, y el eco de los pensamientos lo hacía enloquecer. Se sentó frente a la Biblia y la observó en silencio. Por primera vez en muchos años, no supo qué decir, no supo cómo orar. El hombre que alguna vez había creído tener todas las respuestas, ahora no tenía ninguna. Comenzó a hablar en voz baja,
con las manos temblorosas. Señor, si de verdad fuiste tú quien vino anoche, si de verdad me hablaste, dime qué hacer. No puedo seguir así. Sus palabras se perdieron en el aire. El reloj volvió a sonar. La lluvia, como un coro lejano, volvió a caer sobre la ciudad. Y entonces, algo cambió en el ambiente. Un olor suave a madera y a incienso llenó la habitación. Era el mismo aroma que había sentido la noche anterior, cuando Jesús tocó su puerta. Cerró los ojos y, por un instante, vio el rostro de Samuel, tranquilo, perdonando sin palabras. Comprendió que su oscuridad no estaba fuera, sino dentro de él. Durante años había aprendido a ocultarla tras un uniforme, tras medallas, tras reconocimientos. Pero esa noche entendió que ningún título, ningún ascenso y ningún aplauso puede silenciar el grito de un alma culpable. Andrés Morales se arrodilló una vez más, con lágrimas en los ojos, y susurró: «No soy el hombre que todos creen, Señor, soy un pecador. Pero si todavía me quieres, si todavía hay esperanza para mí, muéstrame el camino». Y allí, en medio de la oscuridad, en el silencio absoluto de la madrugada, una voz interior le respondió sin palabras, solo con una sensación de luz que envolvió su alma. «Todavía hay tiempo, pero primero debes enfrentar la verdad». Andrés entendió. Sabía lo que debía hacer. A partir de esa noche, el detective comenzó a morir, para que naciera el hombre que Jesús quería que fuera. La injusticia y el grito de un inocente. Los días siguientes fueron una tortura para Andrés Morales. Cada amanecer traía consigo una nueva dosis de remordimiento, y cada noche se convertía en un juicio silencioso donde el juez era su propia conciencia. Intentaba enfocarse en otros casos, en el papeleo, en las reuniones con sus superiores, pero nada conseguía acallar la voz que resonaba dentro de su alma. Samuel es inocente. Una mañana, mientras revisaba informes en su oficina, escuchó a dos oficiales conversando cerca de la ventana. ¿Supiste del carpintero?, preguntó uno. Sí, pobre tipo, lo trasladaron al penal de San Antonio. Dicen que llora todas las noches y ora en voz alta por su familia. Andrés sintió un nudo en el estómago. No pudo evitar escuchar cada palabra, cada detalle. Samuel estaba sufriendo por una mentira que él mismo había creado. Y lo peor era que nadie más lo sabía. Para el mundo, Andrés Morales era un héroe. Pero para Dios, era un hombre que había condenado a un inocente. Esa misma tarde, no pudo soportarlo más. Tomó su abrigo y decidió ir al tribunal, buscando algún rastro del caso. Necesitaba ver, tocar, confirmar con sus propios ojos lo que había hecho. En la sala de archivos, el polvo cubría las carpetas apiladas como si fueran tumbas silenciosas. Buscó entre los estantes hasta encontrar el expediente marcado con el nombre. Samuel Rivas, caso 234J. Lo abrió lentamente. Cada página era un recordatorio de su pecado. Las fotos manipuladas, las declaraciones falsificadas, la prueba colocada por su propia mano. Se sentó y comenzó a leer todo, con las manos temblorosas. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, hasta que llegó al final del expediente y vio un detalle que lo destrozó. Un papel escrito a mano, agregado por el capellán del penal, decía: Samuel ha pedido que se ore por el detective que lo arrestó. Dice que lo perdona, aunque no sepa su nombre. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas. Ese hombre, a quien él había traicionado, oraba por él. No pedía venganza. No pedía justicia. Pedía perdón. Andrés cerró el expediente y apoyó la cabeza sobre la mesa. Lloró en silencio, como un niño. El orgullo que lo había sostenido durante años comenzó a desmoronarse. La culpa se transformó en algo más profundo, vergüenza. Recordó el día del arresto, como si lo estuviera viendo de nuevo. El pequeño taller de madera en el barrio de San Gabriel. El olor a serrín, el sonido de las herramientas, el niño de Samuel escondido detrás de la puerta, mirando con miedo mientras su padre era esposado. Samuel no opuso resistencia. Solo miró a Andrés a los ojos y dijo con voz serena: No tengo miedo. Si Dios permite esto, Él sabrá por qué. Aquellas palabras, que en ese momento habían pasado desapercibidas, ahora retumbaban en su mente como un eco que no se apagaba. Andrés se llevó las manos al rostro y susurró: ¿Cómo puede un hombre inocente tener tanta fe, mientras yo me hundo en mi mentira? Esa noche, regresó a casa sin rumbo. Caminó bajo la llovizna, con la cabeza baja, mientras las luces de la ciudad parecían juzgarlo en silencio. Cada paso que daba era como si arrastrara una cadena invisible. Cuando llegó al edificio, se detuvo frente a la puerta y la miró con miedo. La última vez que alguien había tocado a esa puerta, había sido Jesús.
¿Volvería a hacerlo? ¿O lo había abandonado ya? Encendió una vela y colocó la Biblia sobre la mesa. La abrió al azar. Sus ojos se posaron sobre un versículo del libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Las lágrimas volvieron a brotar. Era como si cada palabra de la Escritura le estuviera hablando directamente al corazón. Jesús no le estaba condenando, le estaba invitando a regresar. Pero aún había algo que lo detenía: el miedo. El miedo a perderlo todo, a ser humillado, a enfrentar las consecuencias. Y sin embargo, algo en su interior le decía que la verdadera libertad solo se encuentra cuando uno se atreve a decir la verdad. A la mañana siguiente, Andrés tomó una decisión. Pidió permiso a su superior para visitar el penal de San Antonio. Dijo que quería revisar algunos detalles del caso. Pero en el fondo, sabía que no iba como detective, sino como un pecador buscando perdón. El camino fue largo. Los paisajes áridos y las carreteras solitarias parecían reflejar su propio desierto interior. Cuando llegó, el guardia lo miró con sorpresa. «¿Inspector Morales? No esperaba verlo por aquí. ¿Viene a interrogar a Rivas?» Andrés dudó unos segundos antes de responder. «No, vengo a escucharlo». Lo llevaron a una pequeña sala con paredes grises. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Samuel entró, con su uniforme de prisionero y una sonrisa tranquila. Andrés no podía sostener su mirada. Las manos le temblaban. El silencio fue largo, casi eterno. Finalmente, Samuel habló con una voz suave, sin rencor. Sabía que volvería. Jesús me lo mostró en sueños. Andrés levantó la vista, sorprendido, con los ojos llenos de lágrimas. Samuel continuó: «No vine a juzgarte, señor Morales. Vine a decirte que Dios también te está buscando». En ese momento, todo dentro del detective se quebró. El peso de los años, la culpa, la mentira, todo se derrumbó en un solo instante. Y mientras las lágrimas caían sobre la mesa, comprendió que la injusticia que había cometido no solo había encarcelado a un hombre inocente, también había encarcelado su propia alma. La noche de la visita. La noche cayó silenciosa sobre la ciudad, como un manto oscuro que cubría cada calle, cada ventana y cada corazón inquieto. Andrés Morales caminaba de regreso a su apartamento, después de haber pasado la tarde en la prisión de San Antonio. Las imágenes de Samuel, con su mirada serena y su perdón silencioso, seguían grabadas en su mente como un tatuaje indeleble. No podía dejar de pensar en aquel hombre que, pese a la injusticia que había sufrido, conservaba la fe intacta. Cada paso que daba en las calles húmedas resonaba en su pecho como un latido acelerado, un recordatorio constante de la vida que había destruido y de la redención que aún buscaba. Al abrir la puerta de su apartamento, la primera sensación que lo golpeó fue el silencio. Un silencio tan profundo que parecía hablarle, como si la propia habitación conociera su culpa. La Biblia permanecía sobre la mesa, abierta en el mismo versículo que lo había acompañado durante las últimas noches. Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Andrés la tomó entre sus manos, acariciando las páginas húmedas y desgastadas. Su respiración era irregular, su corazón palpitaba con fuerza, y por primera vez en años, sintió la verdadera soledad de un hombre frente a sus errores. Se sentó en la silla, apoyó los codos sobre la mesa y enterró el rostro entre las manos. Cerró los ojos y recordó la última conversación con Samuel, su serenidad, su perdón, y la manera en que había dicho, con voz firme: «Dios también te está buscando». El viento golpeó la ventana con fuerza, haciendo que los cristales vibraran. Un relámpago iluminó el cielo, proyectando sombras inquietantes en la habitación. Fue entonces cuando lo escuchó: 3 golpes secos en la puerta. No eran golpes normales. Tenían un ritmo, una firmeza, una intención que penetraba hasta lo más profundo de su alma. Andrés se levantó lentamente, con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. Cada paso hacia la puerta parecía una eternidad. El miedo, la esperanza y la incredulidad se mezclaban en un cóctel imposible de ignorar. Cuando abrió la puerta, no vio a nadie. La lluvia había cesado, pero el frío aún se colaba por la rendija de la puerta. En el umbral, descansaba una Biblia diferente a la que había dejado sobre la mesa. Estaba empapada, con un ligero brillo que parecía reflejar la luz de un relámpago distante. Andrés se inclinó, la tomó y la abrió. Sus ojos se posaron en un versículo del libro de Isaías, capítulo 30, versículo 21. Libro abierto y tus oídos oirán palabra detrás de ti, diciendo:
Este es el camino. Andad por él, cuando os desviéis a la derecha o a la izquierda. El corazón de Andrés se detuvo por un instante. Era como si esas palabras no estuvieran escritas para todos, sino solo para él, en ese preciso momento de su vida. Sintió un calor envolviendo su cuerpo, un consuelo que nunca había conocido. Cerró los ojos y, por un instante, creyó escuchar una voz suave que lo llamaba. Andrés, abre tu corazón. Las lágrimas comenzaron a brotar. No lágrimas de miedo, sino lágrimas de reconocimiento, de arrepentimiento, de alivio, porque por primera vez, comprendió que Jesús no había venido a juzgarlo, sino mostrarle el camino hacia la verdad y la libertad. Se arrodilló en medio del pasillo, con la Biblia contra su pecho. Su respiración se volvió lenta, profunda, mientras repetía en voz baja: Señor, si de verdad eres tú, ayúdame a reparar todo el daño que he causado. No sabía cuánto tiempo permaneció allí, en silencio absoluto, solo con su arrepentimiento y la presencia intangible que lo rodeaba. De repente, percibió algo más, un leve aroma a incienso, como el que había sentido la primera noche que Jesús tocó su puerta. El aire parecía vibrar con una energía cálida y tranquilizadora. Andrés levantó la mirada y por un instante, creyó ver una sombra luminosa, indistinta, que lo observaba con amor infinito. Su corazón se llenó de una mezcla de miedo y paz, y entendió que ese no era un momento ordinario, sino un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Cerró los ojos nuevamente y recordó todo lo que había hecho: las pruebas falsificadas, la injusticia, la mentira. Pero en lugar de desesperarse, una sensación de esperanza lo envolvió. Comprendió que el perdón no siempre viene de los hombres, sino de aquel que tiene el poder de transformar el corazón. Esa noche, Andrés Morales supo que había sido llamado a enfrentar su verdad. No podía seguir huyendo de su conciencia. No podía seguir viviendo con miedo ni orgullo. Debía abrirse al perdón, primero para Dios y luego para Samuel. Se levantó lentamente, con las manos temblorosas, y tomó un cuaderno donde comenzó a escribir planes, ideas, formas de corregir su error. El primer paso había sido reconocer la injusticia. El segundo paso comenzaría al amanecer. Mientras colocaba la Biblia sobre la mesa, escuchó nuevamente un leve susurro en su mente. Andrés, estás listo para caminar hacia la verdad. La noche se sintió más ligera. El frío comenzó a ceder, y por primera vez en años, Andrés Morales sintió que la oscuridad dentro de él empezaba a disiparse. El detective sabía que no sería fácil, que el camino hacia la reparación sería largo y lleno de desafíos. Pero esa noche, una puerta se había abierto. Una puerta que Jesús había tocado, y que jamás volvería a cerrarse. Y así, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia y el cielo cargado de nubes, Andrés Morales permaneció de pie, en silencio, con un corazón que comenzaba a entender lo que significaba la verdadera justicia y el perdón divino. El arrepentimiento. Después de aquella intensa visita a Samuel, Andrés Morales regresó a su apartamento con una sensación extraña, una mezcla de alivio, temor y una esperanza tenue que nunca había experimentado. Se sentó junto a la ventana y observó la ciudad a lo lejos. Las luces de los edificios parpadeaban a través de la llovizna, reflejando un mundo que seguía girando, ajeno al tormento que él había cargado durante años. Pero dentro de su pecho, algo comenzaba a cambiar. No era una emoción pasajera, era el despertar de un hombre que se enfrentaba por primera vez a la verdad completa de su vida. Tomó la Biblia, la misma que había abierto aquella noche cuando Jesús tocó su puerta. Sus dedos recorrieron las páginas, deteniéndose en los versículos que hablaban de perdón, redención y transformación del corazón. Cada palabra parecía dirigida específicamente a él, como si Dios estuviera hablándole directamente, guiándolo a través de las sombras de su propia culpa. Porque yo perdonaré su maldad, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Andrés dejó la Biblia sobre la mesa y se inclinó, abrazándose a sí mismo, como si intentara contener la angustia acumulada de tantos años de mentiras y decisiones equivocadas. Lloró largamente, sin intentar contener las lágrimas. No eran lágrimas de desesperación, sino de arrepentimiento verdadero, de un hombre que comprendía finalmente el daño que había causado y que quería cambiar. Recordó cada momento que lo había llevado a falsificar pruebas, las presiones de sus superiores, el deseo de ascender, el miedo a ser visto como incompetente. Cada excusa que alguna vez había usado para justificarse ahora sonaba hueca. Se dio cuenta de que ninguna ambición o miedo valía la vida y la libertad de un hombre inocente. El dolor que Samuel y su familia habían sufrido pesaba sobre él como una losa,
Y Andrés comprendió que el arrepentimiento no podía limitarse a palabras, sino que debía transformarse en acción. Se levantó lentamente y comenzó a hacer un plan. Tomó papel y lápiz y escribió cada paso que debía seguir. Hablar con sus superiores, confesar públicamente, buscar formas legales para liberar a Samuel. Y, sobre todo, pedir ayuda a Dios para guiar cada decisión. Su corazón, aunque todavía temeroso, empezaba a sentirse ligero, como si cada palabra escrita fuera un ladrillo menos en la muralla de culpa que había levantado durante tantos años. La noche llegó silenciosa nuevamente, pero esta vez el miedo había cedido espacio a una esperanza luminosa. Andrés encendió una vela junto a la Biblia y permaneció sentado en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad y el leve golpeteo de la lluvia que regresaba sobre los cristales. Y allí, en ese instante íntimo, sintió la presencia que había sentido antes, una calma profunda que no podía explicar, un calor que parecía atravesar su pecho y su alma, y una certeza que no necesitaba palabras. Has empezado el camino correcto. La verdad te hará libre. Andrés cerró los ojos y se arrodilló nuevamente. Esta vez, su oración fue diferente. No pedía ascenso, reconocimiento o alivio de su culpa. Pedía fuerza, guía y humildad para enfrentar las consecuencias de sus actos y reparar el daño que había causado. Las lágrimas brotaron nuevamente, y con ellas vino una claridad que no había sentido antes. Comprendió que el arrepentimiento no era solo un acto de dolor, sino el primer paso hacia la restauración de su alma y la reconciliación con aquellos a quienes había dañado. Durante horas, permaneció allí, en silencio, meditando y reflexionando sobre cada lección, cada mentira, cada injusticia. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero también entendió que la transformación verdadera comienza desde dentro, y que solo aquellos que se atreven a mirarse con honestidad pueden encontrar la paz. Antes de dormir, Andrés miró una vez más la Biblia y susurró: Señor, esta noche he comenzado a cambiar. No puedo deshacer lo pasado, pero quiero ser un hombre digno de tu luz. Sintió entonces una brisa suave recorrer la habitación, como si una presencia invisible lo abrazara y lo llenara de consuelo. Era la certeza de que Jesús estaba con él, guiándolo paso a paso, incluso en medio de sus errores y su oscuridad. Y así, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia y las luces se reflejaban en los charcos de la calle, Andrés Morales comprendió algo que jamás olvidaría. El arrepentimiento verdadero no solo libera a quien se equivoca, sino que también prepara el corazón para recibir la gracia y la justicia divina. Por primera vez en muchos años, Andrés sintió que la oscuridad que lo había acompañado durante toda su vida comenzaba a disiparse. No sabía lo que el futuro le depararía, ni cómo enfrentaría a Samuel, ni qué consecuencias le esperaban en la comisaría. Pero tenía una certeza: había dado el primer paso hacia la redención, y esa noche, su corazón comenzaba a abrirse a la luz de Jesús. La liberación del inocente. La mañana se levantó clara, pero no menos tensa. Andrés Morales sentía que aquel día sería decisivo. Cada paso hacia la comisaría estaba cargado de anticipación y miedo. Miedo a las consecuencias, miedo a la humillación, pero sobre todo, miedo a no tener la fuerza suficiente para enfrentar la verdad. Su corazón latía con intensidad, como si supiera que la vida de Samuel y la suya misma dependían de lo que haría en las próximas horas. Al llegar, el sargento Luis Herrera lo miró sorprendido. Andrés, ¿todo bien? Te ves diferente, más serio. Luis, necesito hablar contigo y con el jefe. Es urgente, dijo Andrés, con la voz firme pero temblorosa. Cuando entraron a la oficina del jefe, Andrés se arrodilló simbólicamente ante la verdad de sus actos, dejando a un lado todo orgullo. Explicó con detalle cómo había falsificado pruebas, alterado informes y manipulado testimonios. Cada palabra caía pesada sobre la habitación, pero Andrés sentía una extraña paz. Finalmente, dijo: no puedo vivir con esto si no intento reparar el daño. Samuel Rivas es inocente y debe ser liberado. El jefe permaneció en silencio, procesando la magnitud de la confesión. Esto es grave, Andrés, pero veo que vienes con la intención de enmendarlo. Sí, respondió él. Por favor, ayúdeme a corregir este error antes de que sea demasiado tarde. Las horas siguientes fueron intensas. Reunieron documentos, revisaron las pruebas y prepararon un informe que dejaba en evidencia la falsificación. Andrés sentía que cada palabra escrita era un paso más hacia la liberación de Samuel y un paso más hacia su propia redención. El ambiente en la comisaría era tenso, pero cargado de algo diferente: esperanza. Al mismo tiempo, en el penal de San Antonio, Samuel estaba realizando sus labores diarias en el taller de carpintería.
No sospechaba que aquel día cambiaría todo. Mientras tallaba un bloque de madera, una enfermera se acercó con una carpeta. «Señor Rivas», dijo con voz suave. «Tiene una notificación del tribunal». Samuel levantó la mirada, con calma, como si su fe le dijera que todo estaría bien. Minutos después, Andrés llegó al penal, acompañado del jefe de la comisaría y de documentos oficiales que confirmaban la revisión del caso. Cuando Samuel lo vio, su mirada tranquila reflejaba una mezcla de sorpresa y confianza. Andrés dio un paso hacia él, con las manos temblorosas y la voz quebrada. «Samuel, hoy vengo a hacer lo correcto. Hoy, usted será liberado». El silencio llenó la sala de visitas por un instante. Luego, lentamente, Samuel se levantó y extendió la mano. «Gracias por finalmente escuchar la verdad». Su voz estaba llena de calma, de fe y de perdón, como si todo el sufrimiento no hubiera dejado cicatriz en su corazón. Los oficiales procedieron con los trámites. Cada firma, cada sello, cada documento firmado era un acto de justicia que devolvía la vida robada a Samuel. Andrés observaba, sintiendo como la carga que había llevado durante años se aligeraba poco a poco. Era un alivio, pero también un recordatorio de que la justicia humana solo funciona cuando el hombre tiene la valentía de enfrentar sus errores. Cuando la puerta del penal finalmente se abrió, Samuel dio el primer paso hacia la libertad. La luz del sol de la tarde lo recibió como un abrazo cálido, y Andrés lo siguió, contemplando el cielo despejado con lágrimas en los ojos. «Dios, gracias», susurró Samuel mientras respiraba el aire fresco. «Gracias por no abandonar la fe». Andrés se arrodilló allí mismo, en la acera frente al penal. Lloró sin vergüenza, dejando que cada lágrima lavara los años de culpa. Por primera vez, sentía que su corazón comenzaba a sanar. Sabía que aún tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos, pero el perdón de Samuel y la guía de Jesús lo llenaban de fuerza. Samuel se acercó y puso su mano sobre el hombro de Andrés. «No todo está perdido. La verdad siempre encuentra su camino. Y aunque sufrimos, la gracia de Dios nos protege». En ese momento, Andrés comprendió algo profundo. Liberar a un inocente no solo corrige un error, sino que transforma el corazón de quien reconoce su pecado y busca la verdad. Mientras caminaban juntos hacia la salida del penal, la ciudad parecía distinta. El ruido de los coches, el murmullo de la gente, incluso el canto de los pájaros parecía más claro, más lleno de vida. Era como si el mundo, aunque imperfecto, ofreciera una oportunidad de reparación y esperanza. Esa noche, Andrés Morales regresó a su apartamento y nuevamente se arrodilló ante la Biblia. Esta vez no solo por arrepentimiento, sino por gratitud. Por la oportunidad de corregir lo que había hecho mal, por la fe inquebrantable de Samuel y por la guía de Jesús que nunca lo había abandonado. Por primera vez en muchos años, Andrés Morales pudo mirarse al espejo sin miedo, sabiendo que había dado un paso decisivo hacia la redención. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, que habría desafíos y juicios que enfrentar, pero esa liberación representaba algo más profundo. El comienzo de una vida guiada por la verdad, la justicia y la fe. El renacimiento espiritual. Los días que siguieron a la liberación de Samuel Rivas fueron un tiempo de profunda introspección para Andrés Morales. Ya no era el hombre que caminaba cargado de culpa, ni el detective que ocultaba la verdad tras excusas y mentiras. Cada amanecer traía consigo una oportunidad de reconciliación consigo mismo y con Dios, y cada noche ofrecía momentos de oración y reflexión que llenaban el vacío que la mentira había dejado en su corazón. Andrés comenzó a asistir a la iglesia del barrio de San Gabriel, donde antes solo había pasado de manera rutinaria y sin verdadera fe. Se sentaba en los últimos bancos, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, escuchando cada palabra de los sermones y dejando que la música y la oración penetraran en su alma. No buscaba reconocimiento, no buscaba aplausos ni aceptación. Buscaba renacer, encontrar un propósito más allá del uniforme y de las decisiones humanas. Samuel, por su parte, permanecía como un faro de luz en la vida de Andrés. El carpintero, quien ahora recuperaba lentamente la confianza en la justicia y en los hombres, lo visitaba de vez en cuando, compartiendo historias sobre cómo la fe lo había sostenido durante su tiempo en prisión. Cada encuentro fortalecía a Andrés, recordándole que la redención no era un acto aislado, sino un camino diario que requería humildad, oración y acción. Un día, mientras caminaba por el parque cercano a su apartamento, Andrés se encontró con un grupo de niños jugando cerca de un estanque. Observó cómo se lanzaban al agua, se reían y corrían sin preocupación, y algo dentro de él se conmovió profundamente. Recordó al niño de Samuel, aquel que lo había mirado con miedo y confianza durante el arresto.
Comprendió que la inocencia y la fe, cuando se cultivan, pueden resistir incluso los golpes más duros de la vida. Y en ese instante, Andrés decidió que quería dedicar parte de su vida a proteger esa fe, a guiar a otros que, como él, podrían haberse desviado del camino y necesitarían un faro de luz. Por las noches, Andrés se sumergía en la lectura de la Biblia con devoción renovada. Los versículos que antes parecían palabras vacías cobraban ahora significado y poder. Libro abierto: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 a 6. Cada oración, cada reflexión, cada acto de humildad y honestidad fortalecía su espíritu. Andrés sentía que su vida había sido reconstruida desde lo más profundo, y que cada paso hacia la justicia y la verdad era un acto de amor divino. Un día, mientras caminaba hacia la iglesia, notó que el barrio parecía más vivo. Los árboles se mecían suavemente con la brisa, los pájaros cantaban con alegría y las personas, aunque ocupadas en sus rutinas, mostraban una calidez que antes Andrés no percibía. Sintió en su corazón que el mundo también podía cambiar, no de manera inmediata, pero sí poco a poco, con cada acto de fe, perdón y amor. Esa tarde, en la iglesia, durante la homilía, Andrés escuchó una frase que lo golpeó con fuerza. El corazón que se abre a la verdad y al arrepentimiento siempre encontrará la luz de Dios, y con ella, la paz que supera toda comprensión. Las palabras penetraron en su alma. Andrés cerró los ojos y recordó cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada decisión equivocada. Comprendió que el renacimiento espiritual no significa borrar el pasado, sino abrazarlo, aprender de él y permitir que la gracia divina transforme cada error en una oportunidad de servir y amar. Esa noche, al regresar a su apartamento, Andrés colocó una vela junto a la Biblia. Se arrodilló y oró, no solo por sí mismo, sino por Samuel, por los inocentes que aún sufrían y por todos aquellos que habían perdido la fe en la justicia y en el amor de Dios. Sintió una presencia cálida que lo envolvía, un abrazo intangible que le recordaba que ya no estaba solo, y que su vida tenía un propósito mayor. Con el tiempo, Andrés Morales comenzó a compartir su historia en la iglesia y en la comunidad. No lo hacía para recibir aplausos ni reconocimiento, sino para mostrar que nadie está más allá del perdón, y que la verdad y la fe pueden transformar incluso al corazón más oscuro. Su testimonio se convirtió en un faro para otros hombres y mujeres que habían perdido el rumbo, inspirando arrepentimiento, reconciliación y fe. Y así, Andrés Morales experimentó un verdadero renacimiento espiritual. Su corazón, antes atrapado por la culpa y la mentira, ahora latía con paz, compasión y un deseo genuino de servir. Comprendió que la libertad del alma no se obtiene evitando la verdad, sino enfrentándola con humildad, fe y amor. Cada amanecer se convirtió en una oportunidad de vivir conforme a la justicia y a la gracia divina, y cada noche, en un momento de gratitud por la misericordia de Jesús que jamás lo abandonó. El detective que una vez fabricó pruebas contra un inocente ahora era un hombre transformado. Su vida se convirtió en ejemplo de arrepentimiento, redención y renacimiento espiritual, recordando a todos que, aunque el pasado sea oscuro, la luz de Dios siempre puede guiar hacia un futuro lleno de esperanza y verdad. Mensaje para nosotros. La historia de Andrés Morales y Samuel Rivas no termina con la liberación del inocente, ni con el renacimiento espiritual del detective. Su historia continúa en cada corazón que escucha y que se atreve a reflexionar sobre la justicia, el arrepentimiento y la fe. Porque, más allá de los nombres y los lugares, esta experiencia nos habla a todos nosotros, recordándonos que la vida está llena de decisiones que pueden construir o destruir, sanar o herir, abrir la luz o sumergirnos en la oscuridad. Todos tenemos un Andrés Morales dentro, momentos en los que nuestras decisiones no son guiadas por la verdad, sino por el miedo, el orgullo o la ambición. A veces, podemos herir a otros sin intención, falsificar nuestra propia realidad o ignorar el dolor de los inocentes. Pero la historia de Andrés nos enseña algo poderoso. Nunca es tarde para reconocer nuestros errores, para abrir el corazón al arrepentimiento y permitir que la fe transforme nuestra vida. Samuel Rivas nos recuerda que la paciencia, la fe y el perdón son fuerzas capaces de cambiar vidas. Aunque sufrió injustamente, nunca permitió que el odio o el resentimiento destruyeran su alma. Su mirada serena y su confianza inquebrantable en Dios le dieron la fuerza para esperar, para perdonar y para guiar a Andrés hacia la verdad. Nos enseña que la justicia divina siempre encuentra su camino, aunque la justicia humana tarde en llegar. Este mensaje es para nosotros.
La vida no se mide por los errores que cometemos, sino por la valentía con la que los enfrentamos y la fe con la que buscamos corregirlos. Andrés Morales podría haber seguido escondiéndose detrás de mentiras, protegiendo su orgullo y evitando las consecuencias. En cambio, eligió enfrentar la verdad, pedir perdón, reparar el daño y abrir su corazón a Dios. Ese es el camino de la libertad espiritual, reconocer nuestra oscuridad, pero permitir que la luz de Jesús transforme cada rincón de nuestra alma. Hoy, podemos mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿estamos viviendo de manera auténtica y justa, o nos escondemos detrás de excusas y mentiras? ¿Hemos herido a alguien, consciente o inconscientemente, y necesitamos corregir ese daño? ¿Estamos dispuestos a abrir nuestro corazón al arrepentimiento y a la transformación que solo Dios puede ofrecer? La respuesta a estas preguntas puede cambiar nuestro destino. Cada día es una oportunidad de hacer lo correcto, de perdonar, de sanar heridas y de actuar con amor y justicia. Como Andrés y Samuel nos enseñan, el perdón no solo libera al que recibe la justicia, sino también al que se atreve a arrepentirse y cambiar. Si sentimos miedo, duda o culpa, recordemos que Jesús está tocando nuestra puerta cada noche, esperando pacientemente nuestro sí, nuestra apertura al cambio y nuestra disposición a vivir conforme la verdad y la fe. La vida nos presenta situaciones difíciles, injusticias, errores propios y ajenos, pero en cada desafío se esconde una lección, la oportunidad de renacer, de ser mejores y de actuar con corazón limpio y lleno de fe. Que la historia de Andrés Morales y Samuel Rivas nos inspire a reconocer nuestros errores sin temor. No hay fuerza más poderosa que la verdad enfrentada con humildad. Practicar el perdón. Perdonar libera, transforma y permite reconstruir relaciones y vidas, confiar en la guía divina. La presencia de Jesús está siempre disponible para iluminar nuestro camino y fortalecer nuestro espíritu, actuar con justicia y amor. Cada acción que tomamos, por pequeña que parezca, puede cambiar la vida de alguien y también la nuestra. Hoy, al cerrar los ojos y reflexionar sobre esta historia, podemos sentir que la justicia y la redención no son conceptos abstractos, sino fuerzas vivas que actúan en nuestra vida si tenemos valor y fe para seguirlas. Podemos aprender que no importa cuán profunda sea la oscuridad que nos rodea o que hayamos creado en nosotros mismos, siempre hay luz disponible, siempre hay perdón, siempre hay oportunidad de renacer espiritualmente. Así como Andrés Morales encontró la paz y Samuel Rivas recuperó su libertad, nosotros también podemos transformar nuestras vidas. Podemos liberarnos de la culpa, del miedo, del resentimiento, y caminar hacia un futuro guiado por la verdad, la fe y la gracia de Dios. Porque cada uno de nosotros tiene la posibilidad de experimentar un milagro real en su vida, un encuentro con Jesús que toque nuestra puerta y nos guíe hacia la justicia, la reconciliación y la transformación verdadera. Cerrando esta historia, recordemos, la verdadera libertad no está en evitar los errores, sino en enfrentarlos con humildad, arrepentimiento y fe. La luz siempre encuentra camino hacia los corazones que se abren a ella, y aquellos que confían en la justicia divina jamás caminan solos. Que la vida de Andrés Morales y Samuel Rivas sea un faro de esperanza, un recordatorio de que, aunque hay oscuridad y errores, el poder del arrepentimiento, el perdón y la fe puede transformar cualquier destino.